continua y constantemente estamos migrando. ¿Sí? Estamos migrando en nuestra propia vida, por eso en la película muestra un abuelo, un nieto, una persona adulta que está migrando ya, está terminando su vida, una persona joven que está comenzando su vida, una generación intermedia que se perdió. Por eso también en la película el papá de Filipo murió. Por eso el papá de el esposo y el papá de este migrante negro y de esta mujer negra está en otra parte, perdido en Turín, pero está perdido. Somos nosotros, esta generación, o la de hace 10 años, esta generación, que se perdió, y que se perdió como hombre, con lo masculino. ¿Quiénes son los que sufren todo esto? Las mujeres, los viejos y los niños. Por eso quien resuelve esto al final es un joven, pero es un joven que representa a la nueva generación que tiene que resolver los problemas del mundo. Pero ¿quién lo sufre? Los viejos, las mujeres y los niños. Entonces somos migración, hay también choque cultural, somos una especie como de desaparecidos en el mundo, pero desaparecidos en el mundo que estamos haciendo un viaje de un continente a otro, un viaje de una etapa a otra, un viaje de un mundo a otro, de una vida a otra, un viaje con incertidumbre, un viaje para volver a empezar una nueva vida. ¿Sí? Un viaje que se queda en la mitad del camino, en una isla que ni siquiera aparece en el mapa mundial. Como Colombia, como muchas cosas de Colombia, pues Colombia, Cartagena sí, pero Buenaventura no. Han escuchado que ya la última respuesta que dieron es que el problema de violencia de Buenaventura es del cartel de Sinaloa, o es de los inmigrantes chinos que están llegando, ¿cierto? Buenaventura no existe para el mundo, pero Cartagena sí existe, es turismo. Y es el choque, una migración que tiene esos dos contenidos. Turismo, que trae economía, que trae mucho dinero, ¿sí? Pero también un desplazamiento, una migración de gente pobre buscando recursos, porque es que migramos en donde hay un nuevo mundo, pero un nuevo mundo que como en un momento determinado se cuestiona, un mundo moderno, representado por la publicidad. No hay un publicista, pero el hijo de este señor es un comerciante que está viniendo del turismo, pero que el mismo padre le dice, llegó el publicista. La modernidad movida por el mercadeo y la publicidad vendiéndonos. Perdónenme pues, no voy a criticar pues, la publicidad en sí como disciplina, tiene cosas muy buenas, es una disciplina tal vez la más moderna de las ciencias sociales, pero es una publicidad negra que está haciendo un estrago en el mundo. Entonces, es un viaje. Recuerden también cómo empieza la película, en el mar, ¿cierto? Y hay una red que limita, que genera frontera en el mismo mar. Una red con la que se pesca, pero ¿qué se pesca? Pececitos, comida o personas. Es una frontera, es una red que esclaviza, es una red que funciona también como una prisión. Usted no puede entrar acá, ustedes no pueden salir de acá. Y si quedan enredados, tal vez se mueran. Pero también como la red ahí recogiendo un montón de basura, se pillaron también una escena en la que ¿qué recogen ya los pescadores? Basura que deja el turista. Es que también, así como todos somos migrantes, también todos somos turistas. Pero somos turistas que vamos dejando basura, mucha basura. ¿Sí? ¿De quién es el mar? Jugando con una metáfora como el mar es una tierra de nadie, ¿cierto?
pero ¿qué se pesca en ella? Basura, personas que están migrando, que están viajando a un mundo nuevo. ¿Sí? La modernidad representa en muchas cosas, el turismo, pero también en esa escena en la que la modernidad representa la moto, que le regala el tío que es moderno, que quiere cambiar con la tradición, que quiere que la nueva generación viva de una cosa distinta, no de la pesca artesanal, no de una cosa simple, no, de una cosa nueva que traiga dinero pero también diversión. Pero que trae, ahí lo vimos, el turista que trae, pues sí, basura, pero también vicio, ¿no? Vieron cuando mostraron la escena en el mar, entonces todo lo que el turista desecha, libros, ¿sí? Su pasaporte, pero las bolsitas del vicio, de la marihuana, de la hierba, ¿vieron, no? ¿Sí? La modernidad pues pegando fuertemente en algunas zonas donde no tenemos que ser modernos con una sola modernidad. Obvio que hay que modernizarnos, pero la modernidad es una construcción social, no una construcción material. ¿Cierto? Y ellos tienen un diálogo ahí y inicialmente el pelado le dice a su mamá, ¿cierto? La mamá le dice, por Filipo, tenés que vivir, tenés que conocer gente diversa, gente diferente, gente nueva, ¿cierto? Entonces, turistas que se vuelven espectadores, pero espectadores ¿de qué? De dos mundos, de dos vidas. Un mundo de diversión, un mundo de goce, ¿cierto? Pero un mundo también de pobreza, de limitación, de eso que está mostrando, de gente que viene de otro mundo y que está muriendo en el mar, ¿cierto? O que muere en ese viaje. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer nosotros como espectadores? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que hacer? Esta es una pregunta que también la película deja. Porque usted es un espectador. Tal vez usted es un turista aquí mismo, un inmigrante, pero usted es un espectador de que está viendo esta situación y no hacemos nada. Ya después entonces esta familia negra nos trae otro mundo. Y entonces es un niño de unos 10, 12 años, con su madre, que está en embarazo, a nacer, una nueva vida, ¿cierto? Pero que se enfrentan a una nueva vida con unas nuevas leyes que ellos no entienden, que no comprenden. No solamente es no entender la lengua, no solamente es no entender un idioma, aunque ellos sí lo entienden, pero es entender unas leyes, y unas leyes muy contradictorias. Miren la escena en la que llega y le quitan los papeles, pero entonces ¿por qué se lo quitan? ¿Porque está montando turistas o porque ayudó a unos inmigrantes? Ahí queda como la duda, ¿no? No se sabe bien por qué. Entonces, ¿qué hay que hacer con la ley? Hay que conocerla. Y como ellos dicen, como los viejos ahí reunidos dicen, hay un código del mar. La ley nueva conoce el código del mar, conoce la tradición del mar, ¿cierto? O la ley es solo para denunciar, es como también ese mensaje. La ley es para denunciar, denuncie cuando están pasando cosas en contra de la ley. Pero no una ley para interpretarla, para entender y comprender un nuevo proceso social, un nuevo proceso cultural. Entonces dicen, una contradicción de la ley. La película también le tira durito pues a la religión, ¿no? En 2 o 3 símbolos y 2 o 3 escenas. 2 frases y un símbolo. Salvar cristianos en el mar está prohibido, ¿cierto? Pero también pues una escena en la que todo lo que ya está enterrado en el mar es basura y todo el cuento, pero hay una escena que uno no alcanza a ver si es un Jesucristo o es una virgen, pero ya está totalmente corcomida, ¿cierto? Bueno, entonces también una cosa muy interesante es ¿qué es el mar? Y ahí nos muestran como 3 mares. El medio del mar, que nadie es dueño de él, que la gente va y pesca, pero que la gente también va y lo transita para ir a un nuevo mundo. Pero es un mar también que es para los turistas, ¿cierto?
pero también él los lleva a otro mar como que nadie ha ido, que es un mar muy sencillo, ahí al lado hay una cosa muy sencilla, que hay un burro, un perro y una cabrita, y huele a mierda, pero al lado de eso hay unos corales hermosos, tan contradictorio, ¿no? Sí. Pero también pues el mar es ese espacio donde se muere la gente, donde se pierde el destino de la gente. Y en la playa, ¿qué hay? Hombre, hay que limpiarlo. Y entonces una escena ahí muy contradictoria porque estamos limpiando la playa a los turistas, pero después llegan unos negros, unas personas, unos seres humanos moribundos y mueren, y hay que limpiar el mar de eso también, hay que limpiar la playa también de eso, ¿cierto? Pero ¿será limpiarlo de inmigrantes solamente, de muertos, de basura? ¿O también habrá que limpiar de tradición, de cultura? Hay una escena también ahí donde el niño se levanta y aprovecha de que ellas están hablando, y hay una escena muy bacana en que esas dos mujeres siempre se contrastan, siempre se vuelven en confrontación, pero es las dos caras del mundo, ¿cierto? Y la cara del mundo es femenina, pero puesta en dos caras, ¿cierto? La cara de la mujer negra, pobre, sufrida, abandonada, con hambre, teniendo una nueva vida, dando luz a una nueva vida, pero teniendo la que luchar. Y una mujer que está cansada, desgastada de la tradición, del lugar en el mundo, pues, de su lugar como ahí, secundario, como de espectadora, con ganas de trabajar, con ganas de hacer algo nuevo con su vida, perdió a su marido y ¿qué hago? ¿Cierto? De trabajar, pero de no trabajar así como he trabajado siempre, ir a tener una nueva vida. Y el niño aprovecha y empieza a hacer algo contra su hermanito. Pero es que no es su hermano, ahí lo escucharon ustedes. Es hijo de una violación, es hijo de un ultraje. ¿Sí? Y la otra escena tan bacana, ellos dos hablando ahí, entonces ya la mujer negra logra tocar el corazón de la mujer blanca, y entonces ella le pregunta, bueno, ¿y cómo la vas a llamar? Y ella le dice, como tú, pero no sabe el nombre. ¿Cómo te llamas? Y ella no se lo dice. Las películas también siempre nos muestran algo que no se nombra. ¿Qué es lo que no estamos nombrando? ¿Qué no estamos nombrando de esta sociedad, de esta cultura, de esta modernidad, de esta problemática de la migración? Pero, ¿qué sí nombramos cuando le ponemos el nombre a un hijo? En estos días conocí también a un negro que se llama Walt Disney. Y él me decía, al principio yo me sentía muy mal, pero después, hace como 2 años que fui y vi quién era Walt Disney, ya me siento orgulloso, y no me importa que se ría, aunque el que se ría crea que me puso Walt Disney como una tira cómica, pero es que Walt Disney no es una tira cómica, es un gran emprendedor, me decía él. Pero ponemos Stevenson, Jackson, ya. Estamos nombrando a nuestra gente con otro nombre, de otra cultura, porque aspiramos que se vaya para allá, para que tenga otra vida. No que se llame Abelardo. Ya. Si se llama Abelardo nos reímos. El nombre tan feo. ¿Cierto? ¿Qué no nombramos? ¿Qué no se dice? Y al final de la película empieza a mostrar cómo todos deciden ir en contra de la ley, pero pues los protagonistas fundamentales, ¿cierto? Esa mujer, ese abuelo, Filipo, ir en contra de la ley, ¿cierto? Ir en contra de la ley, ¿qué es? Ir en contra de la justicia o de la injusticia. Hay un político, no voy a decir el nombre para que ustedes no se sientan influenciados, pero hay un político que en su campaña dice, por una justicia de la injusticia. Defender de la injusticia que la justicia ha tenido con nosotros. Y eso muestra también esta película.
¿Cuál es la justicia y cuál es la injusticia? ¿Y cuál es la ley y cuál es la política de la justicia o de la injusticia que estamos viviendo? ¿Cierto? O también ir en contra de la ley del amor humano, del amor fraternal, del amor cristiano, del amor de los blancos por los negros, de los negros por los blancos, o por los amarillos, o por qué. Y la película muestra mucho ese cuento, ese contraste ahí. Esos italianos hermosos, lindos, hombres más lindos que mujeres, ya, y esos negros ahí. Y entonces el turista viajando en primera clase y los migrantes haciendo fila. El papel del agua también es una lucha por el agua. También en la actualidad estamos viendo una cosa. Hace una semana les dieron permiso a los colombianos y a los peruanos para tener visa abierta para Europa. ¿Y por qué a nosotros sí y a esos negros no? Porque es que nosotros vamos a llevar plata. Es que los dos países latinoamericanos y tal vez del mundo que más ha estado creciendo es Colombia y Perú. Son los que tienen economías grandes donde la gente está ganando y está gastando. ¿Dónde vamos a gastar? En Buenaventura, en Bahía Solano, en el Amazonas. Nada, nos vamos a ir a gastar la plata a Europa. Pero es que los africanos no van y gastan plata en Europa, van y se meten a Europa. Entonces, también tengan en cuenta eso. Pero es que Colombia es el país más rico en agua, también. Y ellos están invirtiendo en oxígeno y en agua. Aquí están comprando oxígeno y agua. Entonces, también tienes que... Y también el papel de la policía ahí tan tenaz, siempre restringiendo, muy elegantes pero restringiendo. Entonces 3 escenas en las que aparece la policía. Primero cuando llega y se va el capitán, muy lindo ver, muy ordenado, pero hacer ese acto injusto de quitarle los papeles a esa gente. Después están en el comando de la policía y la gente se le ha revelado y le ha tirado pescado al frente. Entonces tienen que limpiar eso de basura, que son pescados que ya no sirven. Y entonces le hace un desplante al tipo que viene a traer su aspecto legal. Pero después, cuando hay todos estos negros que están sacando del mar, aparece la policía. Y el director baja el plano y muestra solamente 3 cosas. Muestra primero las armas de los policías. Y después muestra sus guantes blancos y sus tapabocas blancos. Y muy elegantes, pero con tapabocas para recoger a estos migrantes. No aparecen enfermeros, no aparecen médicos, aparece la policía. Eso estamos haciendo con esta problemática. ¿Sí? Bueno. Y un mensaje continuo y constante, si como inmigrantes o como espectadores, cuando nosotros nos vamos de nuestro país y de nuestra cultura, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos qué? Abandonamos nuestra cultura, nuestras tradiciones, abandonamos a nuestra familia, abandonamos a nuestros amores, abandonamos nuestros idiomas. ¿Qué es lo que abandonamos? Al final, la película muestra unas despedidas. La despedida de los turistas, la despedida de los inmigrantes. Y Filipo en algo también en esa escena en la que se cierra, y la que cierra su puerta, empieza a despedirse de su mamá porque también son 2 generaciones, pero también tienen intereses distintos. ¿Sí? Ese es más o menos pues como el análisis que yo hago, preguntas, comentarios. Se está estirando. Preguntas, comentarios. Claro. Partiendo de su ponencia con esa mirada cultural, social, religiosa, que nos aporta tanto a todos, me parece muy importante que miremos cómo detrás de cada episodio de un inmigrante
hay toda una historia de vida. Solo acabamos de ver una, a pesar de que hablaba usted de la muestra de todos los ciclos de vida que se vieron ahí, todas las edades, solo vemos una sola historia de vida, donde detrás hay muchas historias y tenemos muchas más. Emigrantes que luchan por un sueño, migrantes que no elaboran sus pérdidas, sus duelos, ellos y además toda la familia y todas las personas que están alrededor. Duelos que no se elaboran, sueños que no se cumplen, y nosotros acá estoy segura que la película a todos nos toca y a todos nos mueve. Y yo, pues qué pena interrumpiendo aquí la película, le decía, en introducción le decía a la compañera, tantas cosas que pasan en el mar y en tantas partes que no nos damos cuenta. Esa cantidad de historias como ellos solo nos mostraron. Y hay inmigrantes que no necesariamente son de otro continente. Tenemos inmigrantes de una vereda a 7 horas de Medellín y en la misma Antioquia. Tenemos inmigrantes de una vereda en Colombia que queda a 5 o 6 días de Bogotá. Entonces hay que entender eso. Bueno, y la mirada no tiene que ser, y es verdad que todavía sigamos con estas láminas, con estas fotografías que representen la pobreza y la inmigración en la afrodescendencia. Todos somos inmigrantes. Y desafortunadamente cuando lleguemos a la puerta y como no pudieron en la película los viejos protestar, no se cambió. Muchas gracias. Yo quería llamarle la atención sobre algunas cosas en la película también. Una que Emanuel Claret, el director, hace un trabajo magnífico desde la fotografía. Vemos una película que empieza con la cámara sumergida y termina con la cámara aérea. Y las dos cámaras están en los dos planos. El mar, el agua es un protagonista. Y además, en toda esta confrontación entre la ética y la moral que nos muestra la película, cómo la fotografía nos apoya, por ejemplo, en la gran cantidad de planos, de primeros planos de los rostros, en donde están fotografiados de tal manera que la mitad del rostro está iluminada y la otra mitad está al oscuro, está en claroscuros. Todo este tipo de maneras estéticas significan de una forma muy importante a la hora de contar una historia, a la hora de reforzar un discurso, y en este caso pues lo logra de una manera muy eficiente. El ritmo de la película es muy importante, a veces se pierde un poco porque la acción está básicamente en las palabras, en los discursos, porque es justamente una confrontación ética en contra de la moral. Entonces, quisiera ampliar esto un poco en términos de que la moral pues la podemos entender de manera general en toda esta serie de códigos que respetamos de manera social: la constitución política, la religión, las leyes podrían llegar a conformar pues nuestra moral social, y la ética es la manera en la cual cada uno de nosotros reinterpreta esa moral y la vive de una manera que, como en la película, pues nos llega a enfrentar a la ley, una ley que, como lo decía el profesor Otero,
pues nos pone frente a la injusticia y que, por ejemplo, el Código del Mar le dice a los marineros que deben rescatar a las personas que encuentran en el mar, pero la ley en este caso se los impide. Yo, pues para no extenderme más, les quisiera recomendar de este mismo director una película que se llama Respiro, y también para ampliar un poco el tema de la inmigración dentro de la cátedra. Este semestre tenemos dos películas que se llaman Al Otro Lado. Las dos tienen el mismo nombre. Una es mexicana y la otra es una producción entre Alemania y Turquía. Se las recomiendo muchísimo para que busquen la programación de la cátedra de este semestre y las vean. Y además hay una película semi-documental del director inglés Michael Winterbottom que se llama En este mundo, que es una película pues también maravillosa en donde ustedes pueden ampliar esta información, ¿no? Toda esta visión acerca de Europa y el problema que tiene con la inmigración ilegal. Sin más, pues si tienen algún otro comentario, con mucho gusto, y si no, pues les damos una muy cordial bienvenida a esta cátedra. Esperamos que nos acompañen durante todo el semestre. Este es un proyecto, lo recuerdo, hecho entre la Universidad Nacional, la Universidad San Buenaventura, la Biblioteca Pública Piloto y Confam. Si no hay más preguntas, más